Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Bueno, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estamos? Ya sabéis que yo aún sigo de vacaciones, por así decirlo, pero a veces de vez en cuando, pues bueno, me conecto un ratillo y en esta ocasión, pues me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Tuve la oportunidad de conocer a Pau de una forma bastante curiosa en el anterior, en el Salón de Barcelona de hace unos meses y tal, y nada, desde ahí pues estuvimos un poco en su momento comentando a ver si podíamos montar una charla y tal, y a raíz del próximo proyecto que tiene en camino y que esperemos que lo podamos disfrutar antes de que acabe el año, decidimos un poco pues eso, vamos a charlar un poquillo, vamos a comentar algunas cosas de su trabajo, que ya lleva trabajando unos cuantos años en la industria del cómic también y en este sector. Así que nada, Pau, bienvenido al programa y muchas gracias por pasarte por el canal. Muchas gracias, es un placer. Sí, tuvimos una oportunidad muy rara de conocernos en Barcelona. Fue curiosa, habría que contarla, habría que contarla. Cuéntala, sí, bueno, cuéntala, estuvimos en la misma cena con amigos comunes, pero cada uno en una punta de la mesa y con un montón de ruido en el restaurante. Y yo pensaba, ¿quién será este? Que seguro que es un dibujante, pero no sé cuál. Y al final de todo, pues coincidimos. Ya en la calle despidiéndonos. Coincidimos, la verdad que sí, fue bastante curioso por lo dicho. Era una cena que estábamos ahí entre amigos y tal. Y la verdad que yo el trabajo de Pau, he de decirlo que ya lo conocía. O sea, ya sabía de su trabajo, lo que había hecho y tal. Pero no conocía, no le ponía... ¿Sabes? No había visto nunca físicamente. Y claro, hasta el momento ya de que me acuerdo que nos estábamos despidiendo porque nos íbamos a tomar algo ya con Acuña, con Fernando, con Aneke y tal. Y claro, de pronto sacas el flyer, ¿no?, de la editorial y empiezas un poco ahí a repartir, bueno, toma, tal, esto, mira. Y de pronto le digo a Acuña, no jodas, o sea, él trabaja en la editorial, o sea, es alguien de ahí y tal. Me dice, sí, es Pau, el autor. Y yo, venga, vamos, pues nada, hasta luego. Y era como, pues, muy curioso, una anecdotilla, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, ya hemos empezado a hablar un poquillo más, ya conocemos un poco también de tu trabajo y nada, queríamos saber un poco de ti, conocerte un poco también un poco más, pues cómo empezaste en este mundillo, el por qué te llamó la atención el mundo de los cómics, o si empezaste de otra manera diferente, ¿no? Porque ya sabemos que igual también en este sector la gente empieza por el mundo de la animación o en estudios, ¿no?, de diseño y de tal. ¿Y cómo llegaste un poco a empezar y a adentrarte en este mundillo y este sector? Bueno, en mi caso la pregunta sería ¿por qué no lo dejé? Porque claro, yo era como todos los niños, a mí me gustaban los cómics. Me gustaba Mortadelo, los tebeos y todo eso. Y yo de pequeño ya pensaba, igual que otros quieren ser bomberos y astronautas, yo quería ser dibujante de cómics o de dibujos animados. Y luego ya cuando tuve 15 años ya no veía tan claro de los dibujos animados porque necesitas una infraestructura, un equipo de gente y dinero. En cambio un cómic lo puedes hacer tú solo. Y tuve la suerte de que en nuestro instituto contrataron a Max para venir a dar un cursillo de varias semanas y allí descubrí lo que era el lenguaje del cómic, que yo no me había fijado nunca. Yo veía dibujos uno al lado del otro, pero con Max descubrí todo lo que hay entre dibujo y dibujo, cómo se eligen los planos, los puntos de vista, las secuencias. Ahí descubrí un mundo y un lenguaje que me fascinó y entonces ya me decidí seriamente a intentar ser dibujante de cómics a los 15 años. Y estuve dibujando pues para la revista del instituto, después empecé a participar en fanzines. Después, claro, los fanzines, el problema es que son amateur, ¿no? Y claro, sí, la gente se cansa de trabajar gratis porque es mucho trabajo hacer un cómic. A ver, y cuando los otros colaboradores se fueron retirando, pues me monté un fanzine yo solo. Y luego cuando fui a la Escuela de Artes y Oficios intenté buscar gente que le gustara los cómics para seguir haciendo fanzines. Y así no he parado nunca, pero tampoco es que me haya metido nunca. Ya nunca dejé de ser niño en ese aspecto. Sí, eso bueno, es una parte también por el cual empieza, creo, una gran mayoría de los artistas, ¿no? El probar e incluso buscar también un poco
la identidad que le va a marcar de cara al futuro, ¿no? El estilo que quieren elegir, el estilo con el que les gustaría dibujar. Y también conoces mucha gente. Es lo bonito de eso y de los colectivos, por así decirlo, de fanzines o de trabajos en equipo y tal, es donde conoces también, bueno, los propios estudios. Si has compartido estudio con otros artistas y tal, también es donde conoces a gente del sector y que bueno, pues ahí te vas formando, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Sí, yo conocí a la gente del sector en Mallorca, los conocí a todos, porque muchos de ellos fueron profesores míos, porque uno de los trabajos secundarios que tienen los autores es dar clases, ¿no? Y talleres. Claro. Y conocí a Baquer, a Max, a Pere Joan, a Tatum, y lo bueno que tiene el mundillo de cómic, al menos en Mallorca, es que conocerse es hacerse amigos. Todos los dibujantes no somos competencia, somos colegas y somos amigos. Y luego donde conocí mucha gente fue cuando vi que aquí en España no te podías ganar la vida con esto. Empecé a ir al Salón del Cómic de Angoulême, que allí sí que pagaban por hacerte tu trabajo. A ver, es lo suyo. Y allí yo me iba con el autobús de la Joso, que era la manera más barata de ir. Y claro, el autobús de la Joso estaba llena de soñadores, de gente con un montón de ilusión que querían ser dibujantes de cómic. Y la mayoría son hoy autores profesionales. Pero claro, yo los conozco desde que eran, como yo, chavalines que tenían mucha ilusión. Y eso fue una pasada, conocer toda esta gente. Claro, y luego también tuve la suerte de que me invitaron al Salón del Cómic del Principado de Asturias a través de un profesor mío que era uno de los organizadores, Florentino Flores. Y allí se ve que caí en gracia y me empezaron a invitar cada año. Y allí, bueno, conocí a la florinata del cómic mundial. Y sigo en contacto con uno, pero te lo digo sin exageraciones, he conocido a Stan Sakai, a Moebius, a Ibáñez, a todos los que te puedas imaginar han estado en aquel salón. Era muy importante a nivel de invitados. Y encima, como allí la organización pocos hablaban inglés, pues yo era el intermediario de todas las conversaciones. Hacías doble función, ¿no? De autor y traductor también. Sí. Qué curioso. Y bueno, ahí aprendí lo que no está escrito. Sí, al final de rodearte de tanta gente siempre aprendes cosas nuevas y descubres nuevas cosas, ¿no? Creo que es lo bonito de este mundillo en general, poder aprender, poder disfrutar de la gente. Y además es la única manera de aprender, porque no ahora ya empieza a haber escuelas que están más o menos consolidadas, pero cuando yo empecé todo el mundo era autodidacta prácticamente. Sí, grupo de amigos que se juntaban para dibujar, a tomarse unas cervezas o una Coca-Cola o lo que sea y ahí intercambiar opiniones y tal. ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primer proyecto? O sea, tu primer proyecto profesional, digamos, o sea, en el que ya decías, mira, esto ya me lo voy tomando más en serio, ¿no? De alguna manera y que veo que aquí, pues puedo hacer de esto un oficio, un trabajo y por el cual pues dedicarme a ello, ¿no? Yo siempre me he tomado los cómics de manera profesional. Yo siempre he intentado hacerlo lo mejor posible pensando en el público y lo que pasa es que, claro, cuando hacía fanzines no esperaba recibir dinero. Cuando ya terminé de estudiar, que ya vi que tenía que trabajar en eso o en otra cosa y no quería trabajar en otra cosa, creé unos personajes que según mi tesis podían tener éxito, ¿no? Y la verdad es que los estuve moviendo durante años por salones, en Angoulême, mandándolos a editoriales cuando aún se mandaban por correo postal. Y durante 13 años no conseguí encontrar un editor para estos personajes, que eran Atlas y Axis. Y al cabo de todos esos años, una editorial, Ankama, francesa, se interesó, lo publicó y a partir de ahí se ha publicado ya en 12 idiomas. Y, o sea, fue mi primer proyecto, digamos, profesional en cuanto a que con eso ya quería ganar dinero. Y no fue llegar y besar el santo, pero al final lo ha besado el santo. No, bastante curioso. Ahora lo veremos más detenidamente y hablaremos de ese trabajo en concreto. Tardé 13 años en encontrar una editorial. 13 años. De esos 13 años yo estuve, o sea, en el 96, cuando fui la primera vez a Angoulême, yo ya llevaba mi proyecto de Atlas y Axis. Y a base de rechazos de editores, con explicaciones de por qué lo rechazaban y tal y cual, pues fui remodelando la historia y los personajes hasta que encontré la manera de que fueran comerciales. Porque yo intento hacer cosas que me gusten a mí, pero necesito que también le gusten a la gente. Claro. Y claro, yo me pongo como lector, que soy súper exigente, y quiero un cómic que a mí me gustaría. Y yo sé que como soy tan exigente, si a mí me gusta, le va a gustar a mucha gente. Claro.
No, y además también porque creo que tu forma de trabajar y es lo bueno que eres autor completo, o sea, tú escribes tus historias y también las dibujas y es lo que te permite contar esas historias que tú quieres transmitir, ¿no? Que muchas veces tienen alguna base, o sea, son... Ahora hablaremos también del último proyecto que tal vez sí es más personal, ¿no? Porque está ligado, entiendo, a tu familia, en este caso a tu abuelo, si no me equivoco. Sí. Los trabajos anteriores ¿están basados en algo? ¿Tienen alguna referencia personal o alguna vivencia? No. ¿O son básicamente...? Bueno, la saga de Alias Exit, que es un gran viaje, está basado en las experiencias que tienes cuando eres joven y vas de viaje y descubres el mundo, ¿no? Pero no es que esté basado en algo muy particular. Lo que me decías de ser autor completo, bueno, no sé cómo se dice hoy en día. Sí, autor completo. Algunos guionistas se ofenden si dices autor completo a uno que hace guión y dibujo, porque ellos dicen que ellos no son incompletos. Y en parte tienes razón, ¿no? Pero no sé qué... Nos referimos a autor claro, nos referimos a autor completo cuando te encargas tú del cómic, del título en ejemplar. Claro. Sí, pues para mí a veces el trabajo en equipo multiplica más que sumar, ¿no? Pero en general, cuando el equipo no está más que ha venido por el dinero, los resultados suelen ser peores que cuando uno lo hace todo solo, ¿no? Porque es como los Macintosh, cuando el sistema operativo lo creaban y también creaban las piezas para funcionar con ese sistema operativo, funcionaba mucho más eficientemente que un ordenador que cogías piezas de un fabricante, otras de otro, luego el sistema operativo se lo incrustabas ahí. Claro. Y claro, esa simbiosis de que solo es un creador, pues normalmente mejora el producto, ¿no? Pero en mi caso también es como un poco de trampa, porque yo, como dibujante, aunque parezca en algunos momentos que soy bueno, soy un poco limitado, yo no puedo dibujar todo bien. Y cuando un guionista me propone cosas que a mí no se me dan bien, pues sufro mucho. Yeah. Y entonces lo que hago es que me hago mis propios guiones con las cosas que yo quiero dibujar. Y claro, al final el resultado es mejor, porque tú dibujas lo que mejor sabes dibujar. Claro. Por ejemplo, cuando hice Curtis Hill, mezclé las dos cosas que mejor se me dan, ¿no? Dibujar animales y dibujar coches. Y dije, tengo que hacer un cómic que salgan las dos cosas. Y así me luzco y, claro, el lector no sabe que tú lo estás haciendo por eso, pero sabe que el resultado es bueno. Ya. No, y sobre todo también tiene que ver muchas veces, ¿no? Que esto sí que lo hemos hablado con dibujantes, en plan de... El guionista, por así decirlo, no es muy fácil, entre comillas fácil, poner, ¿no? En una línea de escribir, por ejemplo, una escena súper tocha de aquí hay, yo que sé, 40 personajes pegándose unos a otros y a uno le han decapitado, a otro le han cortado el brazo y tal. Y claro, eso igual tarda que 5 minutos en escribirlo y pensarlo y estructurarlo, mientras que igual el dibujante sufre para hacer la composición, para hacer todo y el acabado y tal. Y lo bueno de hacer tu guión y el dibujo, dices, bueno, aquí igual puedo ajustar la página a esto y ya con esto lo tengo hecho, básicamente, ¿no? O sea, que sí, pero bueno. Muchas veces no es por trabajar menos, es que a lo mejor las multitudes no se te dan bien y lo podrías resolver de otra manera. Sí. Pues yo una vez dibujé una viñeta que había más de 1000 perros, tipo. Hostia. Los conté y los iba contando mientras los dibujaba. Joder. Así en una splash page. Pero eso no es lo peor de trabajar con un guionista. Lo peor es cuando el guionista no es dibujante, porque muchos guionistas sí son dibujantes. Lo que pasa es que no han alcanzado a lo mejor el nivel de dibujo como para que sea atractivo para una editorial, pero sí que son dibujantes y entienden que hay cosas que se pueden dibujar y cosas que son imposibles. Y yo con un guionista francés que se llama Steve, que es autor completo, pero en este caso colaboramos, pues trabajé muy bien porque él me pasaba los guiones hechos en un storyboard, ya dibujados así a lo cutre. Y claro, cuando tú ya lo ves hecho, es muy fácil encontrarle fallos. Y si tú ves que el personaje está yendo para la derecha, sí, y sería mejor que fuera para la izquierda, pues se lo dice, sí, ningún problema, porque él también lo ve. Claro. Que tú mismo a lo mejor lo hubieras hecho igual que él, y no te hubieras dado cuenta, pero cuando lo ves hecho sí que es muy fácil darse cuenta. Claro. Y con él trabajé fenomenal, no tuve ningún problema. Sí, a ver, eso también es verdad que es entrar ya, como has mencionado un poco antes, el trabajo en equipo, ¿no? Cuando tienes un guionista, cuando tienes incluso un editor también pendiente de todo el proceso y tal. Pero, ¿tú recuerdas tu primera experiencia
con algún editor o las palabras que te dijeron al presentar, por así decirlo, en un proyecto y que te comentaran algunas cosas y tal? ¿Recuerdas ese momento o alguna anécdota concreta? No recuerdo ninguno concreto, pero recuerdo que cuando fui a Francia me sorprendió el respeto que tenían los editores por los autores, cosa que aquí no solía pasar. Aquí te hacían el favor de publicarte y ya veremos si ganas algo de dinero. En cambio allí te respetaban y sobre todo eran muy educados con sus remarcas, con sus comentarios, ¿no? Sí. Luego con el tiempo he aprendido que da igual si son educados o no los comentarios, que normalmente los editores no tienen ni idea por qué no les gusta. Ellos te tienen que decir algo porque es su trabajo, sí, pero normalmente ellos no tienen un criterio consciente de por qué no les gusta. Te dicen cosas que te pueden desorientar. Mi consejo para los dibujantes que se basen en opiniones de los editores es que solo escuchen si dicen que sí o que dicen que no. El por qué muchas veces es que se lo están inventando por decirte algo porque ellos mismos no saben por qué no les ha gustado. Una cosa te entra o no te entra y tú eso es inconsciente, tú no sabes a lo mejor por qué y ellos intentan buscar una explicación y a lo mejor te están despistando. A lo mejor te dicen, no, es que los colores, no sé qué, y a lo mejor los colores que estabas haciendo eran los más adecuados. Y normalmente los editores franceses, por lo menos que son más profesionales porque se juegan el dinero, normalmente lo que quieren es que hagas algo que se parezca a una cosa que vende mucho. Y ellos no saben por qué se está vendiendo mucho y a lo mejor te están pidiendo que se parezca en algo que no es lo que hace que se venda mucho. Sí, ahí entras en una dinámica, ¿no? Que tal vez no va a favor de obras, sino va más a favor del propio editor, digamos, ¿no? Es en plan Claro, no, es que es así. Es que eso es así, tiene que ser así. El editor lo que busca es ganar dinero vendiendo libros. Hay editores que además les gustan mucho los cómics y quieren hacer cosas que a ellos les gusten. Pero principalmente es un negocio. Para nosotros los artistas tiene otra visión y eso es lo que nos engaña cuando vamos a hablar con editores, que nos creemos que ellos tienen la misma visión que nosotros. Nosotros queremos hacer el mejor cómic que se puede hacer y ellos quieren hacer el cómic que se venda más. Claro, llegar a ese punto, pues bueno, yo creo que igual siempre tienes que buscar un intermedio, ¿no? Porque también, creo yo, depende de cómo lo veas, hacer un cómic que te guste mucho o que tú consideres, ¿no? Como autor, que dices, mira, aquí lo he dado todo, pero que si no funciona y no llega a la gente, tampoco es, ¿no? Es como... Yo creo que es que buscar una balanza y un equilibrio. Esto no... O sea, el cómic no es como un cuadro que pintas uno y basta que a una persona le guste y te lo compre y lo cuelgue en su pared. Claro. Es que el cómic no es eso, es un medio de comunicación de masas. Si no llegas a las masas, no estás haciendo bien tu trabajo. Claro, en ese aspecto. En mi opinión, ¿eh? No, sí, en ese aspecto totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo lo que quieres es contar historias y que tus historias se lean, se vean y se comenten, ¿no? Al fin y al cabo a veces no depende de tu obra, depende de a lo mejor la promoción que le han hecho. Muchas veces sí. Depende de tantos factores que son imposibles de controlar. Sí, pero tú en la tienda muchas veces habrás visto obras que son maravillosas y no se venden. Y otras que son un truño, pero se venden. Porque tienen buena promoción, porque la editorial le ha dado más caña en redes sociales. Sí. Eso. Es más, lo ideal sería una buena obra que se vendiera, que también existen. Sí. Las hay que dices, hombre, que es de cajón que se venda. Claro. No, y hay algunas que se venden solas, ¿eh? O sea, en el aspecto de que porque ya hay un nombre detrás de algún guionista o de algún dibujante, ya la gente lo está esperando independientemente de la temática, del estilo, incluso de la editorial que esté detrás, de decir, oye, que la gente o su público o sus lectores ya lo tienen muy claro y lo van a comprar sí o sí, haga lo que haga. Y en ese caso actualmente hay algunos cuantos casos de autores que ya saben que tienen, por así decirlo, ¿no? su obra o su cómic vendido prácticamente sola, que no hace falta ni material de promoción ni nada, y es como, pues bueno. Es que se dice que los artistas tienen que trabajar la mitad de la vida para su nombre y después la otra mitad el nombre trabajará para ellos. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, si quieres, Pau, voy a compartir pantalla de lo que te comenté, el PDF que tengo preparado por aquí. A ver si lo puedo hacer bien. Y aquí lo tengo que cambiar aquí. A ver. Vale, pues ya lo estamos viendo, creo, todos en pantalla. Y
Y nada, antes de pasar a lo que es el Berkami, en lo que estás trabajando a día de hoy, ¿no? Vamos a charlar un poco de tus obras que por las que pues la gente te puede conocer a día de hoy, y también cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Porque también ahí tenemos, por ejemplo, uno especial, ¿no? Que es el 25 aniversario, que fue en el 2021, ¿no? Y bueno, si quieres tú comentarnos un poquillo. A mí ya te digo que la primera obra que descubrí tuya, que tuve en las manos literalmente, fue el Atlas y Axis, que bueno, antes, si no me equivoco, lo sacó T-Books en su momento. Sí, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, T-Books le compró los derechos a la editorial francesa, que me compró a mí los derechos para todos los idiomas. Y los publicaron al mismo tiempo. Y bueno, he de decir de que ahí te perdí un poco la pista después de Atlas y Axis, y luego pues me tocó maquetar un catálogo que se iba a llevar a Frankfurt. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. En el que era, ¿no? Pues gracias, quedó muy bien. Muchas gracias. Y ahí la verdad que me ayudó mucho a reencontrarme con algo, o sea, nombres de autores y tal. Y de pronto, bueno, veo ya lo de la teoría de Escápula y veo, bueno, los títulos que tenían ahí. Y de pronto veo ahí esa portada de Babú y digo, a ver qué es esto, que me llama mucho la atención. Y ya pues me tuve que hacer con todo. Con todo. Sí, los tengo aquí, los tengo físicamente. No solo me los he agenciado para leer, sino que también los tengo y son parte de mi colección. Y he de decir que con ese Baboon, con la narrativa y el despliegue, porque claro, es una historia de animales y no son animales antropomórficos o como podemos ver en Black Sun, ¿no? que intercambian diálogo y tal, sino que son narrativa pura y dura. Y ahí, ¿cuántas páginas son? 120 páginas de historia, de narrativa, bueno, una historia bastante cruda al principio y dura. Sí, o sea, hay gente que me ha dicho que ha llorado con el principio. Es que ahí tienes un mensaje, creo yo, ¿no? Que quieres transmitir, porque, joder. Es que para mí eso es el sumum para un autor, que emocionar tanto a un lector que llegue a llorar. Hombre, me sabe mal que se ponga triste, ¿no? Pero bueno, luego mejora. Sí, a ver, luego es divertido, te echas unas risas porque el personaje evoluciona de una forma bastante curiosa, ¿no? A modo de entrenamiento de artes marciales ahí para poder defender luego a los suyos. Pero es que es bastante curioso cómo empieza, ¿no? Siendo es un babuino, ¿no? Y cómo, pues bueno, pierde a la madre, por así decirlo, ¿no? A manos de... y luego, claro, las tornas cambian y hace que bueno, al fin es como que presentas a este personaje de un modo bastante solitario, ¿no? Y al fin y al cabo va arrastrando tragedia tras tragedia prácticamente, pero que luego llega a un punto en el que el tono ese triste o melancólico que pueda tener torna a más divertido, por así decirlo, ¿no? Y echarte unas risas al final, que es un poco lo que es difícil de encontrar, también te lo digo, en un cómic en el que puedas disfrutar y echarte unas risas y a la vez pues tener ese sentimiento melancólico e incluso que alguna persona, algún lector haya llorado, ¿no? Con esos momentos puntuales. ¿Esto en qué año es? ¿En qué año? Bueno, lo empecé en 2008, pero claro, yo, como casi todos los autores, cuando empezamos un proyecto hacemos unas páginas para mostrar e intentar convencer a un editor que lo publique y te pague por hacerlo. Y si no lo consigues vender, pues lo dejas aparcado y empiezas otro, porque no puedes tirarte toda la vida sin cobrar, claro. Al menos yo. Y pues fue uno de los proyectos fallidos, que empecé a hacerlo, no encontré editor, y el argumento que me solían dar, sí que me lo solían repetir casi todos, era que un cómic sin palabras a ellos les gustaba mucho, pero los lectores a veces se elogiaban en la tienda y cuando se daban cuenta ya lo habían leído y no lo compraban. Decía que era difícil vender cómics sin palabras. Pero claro, yo no pensaba en eso cuando lo hice. Yo pensaba en hacer un cómic un poco original y un reto artístico que con solamente el lenguaje visual sin palabras, o sea, con todos los recursos del lenguaje del cómic, incluyendo onomatopeyas y eso, conseguir contar una historia que no fuera solo un gag, sino una historia bastante compleja.
Y para mí era como un reto artístico, pero claro, no, los editores no lo veían claro. Y luego lo retomé cuando ya me quedé sin trabajo, después de acabar la saga de las Axis. No encontré editor para este, ni para el siguiente que creé, ni para el otro. Y al final dije, bueno, voy a hacer uno de los tres, este será el más rápido. Y me abrí un Patreon, conseguí que bastante gente, bueno, alguna gente me apoyara en Patreon cada mes. Y gracias a eso, pues no dejé de dibujar, porque yo ya me veía retirado. Encima tuve una hija y estaba sin trabajo. Claro. Y digo, pues voy a tener que dejar el cómic y dedicarme a cualquier empleo. Pero el hecho de que tuviera gente esperándola, pagándome a cambio de nada por hacer cómics, pues aparte de que me emocionó mucho, me obligó a corresponderles haciendo mi trabajo, ¿no? Y poco a poco conseguí acabar el cómic y sin haber encontrado editor lo publiqué yo mismo. Y después de publicarlo yo mismo sí encontré editoriales en otros países que estuvieron interesadas. ¿Qué es lo que me ha pasado con todo? Tú cuando me perdiste la pista después de Atlas y Axis fue porque ese fue el último cómic que me publicó una editorial. Las editoriales ya tienen unos contactos hechos con las librerías, una publicidad, y yo no tenía nada de nada. Yo empecé de cero y como autor llevo toda la vida, pero como editor soy un novato y un amateur. Yo no tengo ni idea de cómo se hace esto. Estoy haciendo a ensayo y error. Y claro, la promoción que yo podía hacer era nula prácticamente comparada con la que hace una editorial. Por eso se me perdió la pista, pero mientras tanto yo estuve haciendo el cómic de Baboon. Cuando lo terminé empecé el de Curtis Hill, que era otro de los proyectos que no había conseguido vender a ninguna editorial. Y con ese proyecto gané el premio Ciutat de Palma, que me supuso un apoyo económico muy grande que me permitió acabarlo. Y al acabarlo pues también lo publiqué en castellano y catalán. Y después lo conseguí vender en francés a una editorial que publica en francés, otra en inglés, Dark Horse, y está publicado también en 5 idiomas, en polaco también. Y yo seguí haciendo mi trabajo independientemente de las editoriales. Ya no esperaba que una editorial me diera el visto bueno, sino que dije, bueno, yo ya sé que cuando está acabado sí que se puede vender. Claro. Lo malo es que tienes que tener el dinero para poderlo acabar. Claro, porque es un proceso de mucho tiempo. El cómic no se hace en un mes o 2 meses. Te requiere mucho más tiempo. Aún tardé más de un año solo en dibujarlo. Y Curtis Hill también, más de un año. Y luego, claro, empecé a publicar libros con cómic, con material que ya tenía hecho pero no publicado, porque quería financiar la creación del que estoy haciendo ahora, de las 5 banderas, que para mí es el más importante. Y entonces coincidió también que era el 25 aniversario de cuando empecé, cuando acabé de estudiar en Artes y Oficios, que hice el proyecto de Atlas y Axis. Como no conseguía venderlo y no conseguía ganarme la vida con los cómics, empecé a publicar una viñeta diaria en un periódico, en el Diario de Mallorca. Sí. Y de eso iba viviendo mientras tanto. Bueno, de eso y otras cosas. Y cuando me di cuenta ya llevaba 25 años haciéndolo. Y dije, pues tengo que sacar un libro de aniversario, es ahora o nunca. El 26 aniversario no pega. Y fue cuando el COVID. Sí, justo. Pues hice una recopilación de los mejores chistes, a mi juicio, de unos 600 chistes de los 3000 y pico que tenía hechos, que también fueran chistes que se pudieran entender, porque a veces te falta el contexto, porque esos chistes están hechos para salir en una edición concreta de un periódico de un día concreto. Claro. Y tú sabes, acompañado de qué noticias va y tal y cual, y tiene la gracia en ese contexto. Claro. Sacado de ahí es difícil. Entonces puse en este libro los que sí que son más fáciles de entender sin su contexto, aunque añadí también algunas explicaciones, por si acaso. Y este libro pues lo saqué yo también así en Berkami, pero claro, es lo mismo que te decía antes, que yo no llego a promocionar las obras como tocaría. Claro, porque... este último caso. Pero a raíz de todo esto, ¿no?, que nos estás contando, nace, ¿no?, el sello Escápula, que es donde tú eres el... Bueno, tú eres el autor, tú eres el editor y tú eres la editorial, por así decirlo, ¿no? Sí, te encargas de todo. Soy como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Claro. No, y es una forma... La verdad es que la editorial me lleva a un trabajo que no tenía que hacer antes, pero me compensa porque el beneficio que no me llevaba yo me lo llevo ahora. Porque el autor, no sé si esto es de dominio público, pero los autores solo se llevan un 10% del precio del libro que compráis. En el mejor de los casos. Sí. Y claro,
siendo editor me llevo un 40% extra. Aparte, bueno, tengo que pagar los gastos de impresión y todo eso, pero es muchísima diferencia lo que gano comparado con lo que trabajo de más. Claro. Que también trabajo de menos dibujando, que puedo producir menos, pero en parte pues también me va bien, porque solo dibujar es un muy aburrido para mí. Ya me gusta hacer otras cosas. Y esto de ir a ferias y todo eso me gusta, pero me gusta más cuando lo que vendo es para mí, no para otro. Claro, claro. No, pero a ver, eso sí es una parte que también lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Con el tema de la autogestión del material de los autores, ¿no? Como dices, incluso ha habido casos de gente autores que no han tenido una buena experiencia con las editoriales, se han desvinculado totalmente de esa parte, ¿no? del sector, y han empezado a autoeditarse cada uno sus proyectos propios, incluso algunos ya no solo por la parte económica también, porque también es algo importante al fin y al cabo, sino incluso también por desarrollar las ideas propias que tienen y que tal vez no tienen un hueco o un espacio dentro de algún sello editorial, ¿no? Y es como, mira, yo quiero hacer lo mío y quiero que la sacarlo. viabilidad de algunos proyectos depende del criterio de una persona que es editor y te dice sí o sí no. Y a veces ellos también fallan. Como prueba, Atlas y Axis durante 13 años no lo quiso nadie y ahora está publicado en 12 idiomas. Y claro, si lo haces tú solo, ya no dependes del criterio de una persona, dependes del criterio de todos tus lectores. Claro. Si no le gusta a mucha gente, pues ese cómic no se vende. Y si le gusta a mucha gente, pues ese proyecto no ha muerto porque a una persona no le gustó. Claro. Eso... Y en mi caso, el dedicarme a hacer esto es en parte por esto que acabas de decir, y en parte no es que yo tenga la codicia de decir que quiero hacerme rico y ganar más. Es que es una cuestión de supervivencia. Si no lo hubiera hecho así, ya no podría estar dibujando cómics. Claro. A veces hay que reinventarse, por así decirlo, ¿no? Y para estar todavía dentro de lo que es la industria del cómic, de alguna u otra manera. ¿Eso conlleva mucho más trabajo? Sí, porque al fin y al cabo luego es lo que decimos. Tienes que maquetarlo tú, tal vez, tienes que diseñar todo, tienes que pagar la parte de producción, tienes que realizar los envíos y estar en contacto con la gente que ha participado en las campañas. Y eso es un trabajo también que lleva su tiempo, ¿no? Hay algunos casos en los que autores simplemente quieren dibujar y punto, ya está, y no quieren verse vinculados en ningún otro tipo de labor extra, por así decirlo. Pero hay otros que no y que les gusta la guerra y dicen, no, yo aparte de la parte económica que también cuenta y es importante, me gusta estar en redes sociales, me gusta hacer charlas para promocionar, me gusta moverme, eventos, ferias, me gusta el tema de la imprenta y estar ahí y tal, y tener el control un poco del proceso como tal. Pero bueno, lo bonito y lo que tal es que cada uno pues se centre o quiera hacer lo que le guste y ya está, ¿no? Eso sí, es que para mí lo ideal sería solo dibujar, solo crear cómics y ya está. Lo que pasa es que no es viable económicamente. Claro. Es que si tú solo haces los cómics, es lo mejor, porque una persona que sabe más que tú de eso, lo publica. Otra persona que sabe más que tú de eso, lo publicita. Sí. Otra persona que sabe más que tú de eso, lo diseña. Y el resultado es mejor. Claro. Lo que pasa es que hoy en día se ha atomizado tanto, hay tantas publicaciones, y el dinero hay que repartirlo entre tanta gente, que para el único que no es viable es para el autor. Claro. Y si no lo hacemos así, pues estamos abocados a cambiar de trabajo y dibujar, pero cuando acabes tu empleo. Y sobre todo el dibujante, porque yo siempre lo he dicho, al menos no aquí en la industria nacional, pero sí en general, un guionista, por ejemplo, puede estar con 3-4 frentes abiertos y estar escribiendo, ¿no? Distintas historias y tal, pero es que el dibujante yo creo que solo se puede centrar en un proyecto en X tiempo y no salir de ahí en meses, porque claro... Sí, también depende mucho del estilo del autor. Hay autores que dibujan muy rápido porque su estilo es sencillo. Sí. Y hay autores que dibujan muy despacio. Yo soy rápido dibujando, pero mis páginas tardan mucho por la documentación y por los detalles y todo eso. Claro. Y claro, yo solo puedo seguir trabajando con este nivel de calidad si consigo unos ingresos suficientes. Si no, tengo que o dibujar rápido y mal o retirarme. Y ninguna de esas opciones me gusta. No, por favor. Y luego tenemos esto de cuando lo vi, o sea, cuando lo tuve en las manos, Enemigos, me pareció muy curioso, el formato muy pequeñito, o sea, es más pequeño que una A5,
Es el más pequeño que me permitió la imprenta. Ya imagino. Yo quería ser más pequeño aún. Ya imagino. Y claro, son como 3 historias cortas, ¿no? Si no recuerdo mal, en la que más de lo mismo. Tenemos este personajillo, como estos Mundo Skrull. muñecos ahí blancos y que ¿En son quién bastante confías? curiosos las aventurías que tienen en esta historia, que también el mensaje, creo, al menos yo, como lector, el mensaje que se lanza o se quiere transmitir es bastante importante, creo yo. Pues estas 3 historias las publiqué originalmente en la revista Spirou. De vez en cuando sacan un suplemento, que es una historia pequeñita de 30 páginas, Sí. y me han encargado 3 a lo largo de los años, y no estaban publicadas en español. A mí me pareció una pena, y aparte yo quería sacar un cómic cada año, y el cómic que estaba haciendo no estaba todavía listo para publicar, y dije, voy a publicar este material que ya lo tengo, y así lo hice. Este es el que salió el año pasado. Me encanta, es súper curioso. En parte pensé que sería como el cómic de acceso a la editorial. La gente que no conociera mi trabajo, por 10 euros podía empezar a descubrirlo. Pero no sé si acerté o no. La gente, el que considera más barato es el de Atlas y Axis, que es el más caro. Sí, a ver, mira, Una de las páginas que tiene y la calidad y eso, la gente es el que compra más. ya que estamos, voy a enseñarlo porque es de los que... Sí, más páginas tiene y el acabado, pues bueno, es bastante tocho, la verdad. Es la edición integral que recopila, ¿no?, las historias de Atlas y Axis. Y nada, ya te digo yo que esto, bueno, la primera vez que lo descubrí fue con la editorial D-Books, pero nada más al verlo tal, dije, mira, el integral tiene que caer. Y el que no he puesto en pantalla, pero que sí también lo he mencionado, es de Curtis Hill, que también, aquí sí un poco... O sea, es tu estilo, pero claro, aquí utilizas el tema de darle una atmósfera con un tono concreto, ¿no? De color. Un poco así como ocre, gris, ¿no? Que es incluso un tipo, rollo al estilo de las fotos de esa época. Sí, intenté darle una estética como la de las fotos de esa época, para que estuviera más ambientado. Le pega mucho, creo yo, a la historia en este caso. Y esta también, vamos, vale, es una historia corta, no es muy extensa y tal, pero mola. Es un volumen 1. Vamos a tener un volumen 2. Sí. Hay la puerta abierta. Sí. Habrá continuación. En los cómics la continuación siempre depende del éxito que tengan. Claro. Si no se vende, no se hacen más. Claro. Por eso es muy importante que los lectores no esperen al integral, porque a lo mejor el integral nunca existe. Si no se consiguen hacer los otros libros, el integral no será viable. Eso es muy recurrente. Hay gente que me ha preguntado si el que estoy dibujando ahora va a salir en integral. Digo, pero si aún no ha salido el tomo 1. Claro. Hasta que no se sepa si el 1 tiene éxito, a lo mejor no está ni el 2. La gente si es muy esperas ansia. al integral, pues a lo mejor no lo tendrás nunca. La gente es muy ansia, ya te lo digo yo. Nada más sale un tomo 1, ya está preguntando cuándo sale el 2 y es como, vamos a ver. Tienes que darte cuenta del trabajo que supone todo esto para una persona, escribirlo, dibujarlo, producirlo, como para que ya estés preguntando por el tomo 2. Espera el 1, sí, disfruta. A ver, yo lo entiendo, como lector quieres más de lo que te ha gustado. Eso sí. Y como editor también, los editores saben que cuanto más seguidos salgan los tomos, mejor. Sí, eso sí, pero, eso también, por supuesto. Pero en parte también como lector me gusta, yo cuando empecé a leer los Asterix, ya había 20 y pico tomos publicados, y poco a poco me los fueron comprando, ¿no? Pero digo, hostia, qué guay hubiera sido estar en la creación de los Asterix, que cada año saliera nuevo y tú lo compraras. Eso y sí. Eso es lo que pueden disfrutar también los lectores ahora. Ya, eso sí. A mí me pasa cuando me preguntan por Black Sad, O sea, Black Sad, el integral, cuando salió la recopilación de 5 números, ahora ya la gente está preguntando, oye, ¿cuándo sale el integral con el tomo 6? Pero, sí. pero espérate, que es la parte, el 6 es el tomo 1, por así decirlo, la parte 1 de una historia. Falta el segundo volumen de esa historia. Ay, ¿y cuándo sale el integral de todo? Y digo, pero espera, que igual ni sale. Porque claro. A saber cómo se maneja a partir de ahí la recopilación y tal. Porque, a ver, un integral hay de las 5 primeras historias. Igual habrá que esperar a que haya otras 5 historias para recopilarlo en un segundo integral. O no, y se queda en un volumen 7 y ya está, ¿sabes? Es como poco a poco. Un integral es un formato muy bueno porque en relación calidad-precio
sales ganando. Es más barato que comprarte los tomos sueltos Sí, y además te ocupa menos sitio en la estantería. eso Pero sí. también tiene el hándicap de que es más difícil de leer porque es un tocho, pesa más. Yo personalmente, en caso por ejemplo este que hemos mencionado que es Black Sat, tengo los álbumes independientes. Me gustan mucho las portadas y prefiero tenerlo por álbumes, y además es como empecé la historia, ¿no? El volumen 1, y ya cuando he comprado el tomo, o sea, recopilatorio integral, y lo he regalado, porque en plan de mira, tengo ya los álbumes por espacio también, Sí. porque ya no me Sí. caben más cosas en casa. Es como mira, ya para que lo disfrute otra persona el tomo integral. Eh, bueno, vamos a ahora sí meternos de lleno en el nuevo proyecto en el que estás trabajando. Bueno, ya llevas un tiempo trabajando en él, las 5 banderas, ¿no? Que va a salir por la campaña de Berkami, y que bueno, ha conseguido su objetivo. Al menos esto da pie a decir de que el cómic se va a publicar, va a ser publicado, se va a editar, y que a partir de ahí ya es ir sumando poco a poco las distintas recompensas que podamos tener, ¿no? Sí, estoy trabajando en este cómic desde que nació mi hija, hace 6 años. Porque fue como... O sea, yo tuve un abuelo bastante especial, ¿no? Y cuando nació la pequeña dije, hostia, y no la conocí, me sabía mal que no lo hubiera conocido y quería contarle quién había sido. Y además es que mi abuelo había escrito sus memorias, las escribió en los años 40, y digo, si las escribió es que no quería que esto se olvidara. Y en realidad se ha olvidado. Él contaba muchas cosas que la gente normalmente no las sabe. Y quería que todo eso que él se tomó el trabajo de escribir estuviera en la memoria colectiva, que estuviera en las librerías, en las bibliotecas, que la gente lo pudiera tener en su casa, que la gente pudiera conocer esa historia. Y una manera muy atractiva de darla a conocer y que está a mi alcance es hacerla en cómic, porque yo controlo este lenguaje, sé cómo publicarlo, y es un lenguaje que puede llegar tanto a jóvenes como a mayores. Porque a nosotros estas historias nos las contaba cuando éramos niños, y yo estoy intentando que este cómic un niño lo pueda leer también. Porque a Atlas y Axis, por ejemplo, desde los 8 años, niños de 8 años, me han venido muchos niños de 8 años Sí. a decirme que les ha encantado la historia. Y sus padres a decirme, dices que es la primera vez que coge un libro y se lo lee él solo, pero es que se lo ha leído entero el primer día. Joder, ya Y ves. digo, hostia, ¿qué más puedo pedir como autor? Que a un niño le interese tanto la historia, porque claro, a un niño con un libro tan gordo le asusta. Ya, Y no, por lo visto se enganchaban a la historia. Y yo quiero que esta historia un niño también la pueda leer. O sea, lo único que he hecho para eso es no dibujar las escenas más gore y más sangrientas. Claro. Las partes más así están escritas, no están dibujadas. sí. Pero pretendo que el lector se emocione. Bueno, solo leer las memorias de mi abuelo son súper emocionantes, pero pretendo que con los dibujos aún lo sean más. En ese sentido, con el guión lo he tenido súper fácil, porque la historia es que es muy difícil empeorarla. Es una aventura tan inmensa que además es real, que es que no puedes hacer mucho para empeorarla. Aunque los dibujos no te gusten, si solo te lees los textos ya vas a disfrutar. Y en la cuestión de dibujos es lo que me echaba para atrás, porque siempre me habían rondado en la cabeza hacer esto en cómic, ¿no? Es una evidencia, tienes una historia fantástica y eres dibujante, pues ¿por qué te vas a inventar otra? Claro. Pero claro, para mí lo difícil era la documentación, porque para que esto tenga un valor tiene que ser fidedigno. No te puedes inventar los tanques, ni las fronteras, ni los uniformes, tiene que ser como era. Claro. Y claro, por escrito lo que decías antes, es muy fácil decir, llegamos a la frontera con 7 carros. Claro. Pero a la hora de dibujar tienes que saber qué frontera era, porque son fronteras reales. Claro. Cuál de las fronteras de los Pirineos era, qué tipo de tanque llevaban, cómo eran los uniformes, qué tiempo hacía ese día, porque sabes que era el día 9 de febrero de 1939 y a lo mejor estaba lloviendo y no lo puedes hacer soleado. Claro. Y todo eso, claro, a mí me echaba muy para atrás, porque eso es solo una viñeta y todo el cómic es así. Pero al final dije, mira, me voy a plantear un objetivo a largo plazo, me voy a documentar bien y lo voy a hacer. Y mientras tanto voy a ir dibujando los otros proyectos que tengo sin editor, con el Patreon, los iré haciendo, los iré publicando, con eso supongo que tendré algún ingreso y voy a seguir trabajando en este. Y llevo 6 años trabajando en este, los 2 últimos dibujando ya las páginas, y ahora ya está listo casi, bueno, me queda dibujar 6 páginas y ya está listo para imprimirse. Y estoy súper contento de haberlo hecho porque era una tarea que en principio era inabarcable,
Pero al final, pues, al cabo de este tiempo me he convertido en un experto en el tema. Todo lo que de pequeño siempre había querido saber, pero no entendía, ahora lo he podido buscar, lo he podido encontrar, y ahora entiendo mejor la historia de mi abuelo. Y pretendo que los descendientes de ese 500.000 de españoles que compartieron es parte de esa aventura, que es cuando tuvieron que cruzar a Francia, Sí. huyendo de la guerra, ahí estuvieron en campos de concentración, cosa que casi no han contado, casi ninguno hablaba porque estaban traumatizados o porque se habían quedado en Francia y no querían hablar mal de su país de acogida al fin y al cabo. Pero la mayoría, o se vinieron a España, los mataron o no podían hablar porque estaba Franco vivo. Y claro, muchos descendientes tienen como yo la curiosidad por saber cómo fue aquello, pero no tienen la posibilidad de averiguarlo. En cambio, mi abuelo, aparte de que escribió sus memorias, guardó carnets, guardó mapas y guardó una serie de documentación que me ha servido para ir estirando de hilos y hacer una investigación que me permita dibujar todas sus memorias, o sea, dibujadas. O sea, cuando él dice cómo eran las barracas del campo, no me las tengo que imaginar, ya las he visto como son y las puedo dibujar tal como eran. Y un lector que tenga interés, pues puede darse cuenta de que está fielmente documentado, que si las barracas que yo he puesto tienen 5 ventanas, es que las del campo tenían 5 ventanas. Y etcétera, y así todo el cómic. Hubo una de las cosas que a priori eran más difíciles, era una escena bastante larga de varios meses que transcurre dentro de una mina subterránea, que ellos picaban piedra allí, y claro, yo no sabía cómo era la mina, me la tenía que inventar. Pero me sabía mal tenérmela que inventar. Y sabía dónde estaba la mina, busqué en el Google Maps y solamente podía ver la boca de la mina, que coincidía con la descripción de mi abuelo, y vi qué mina era, vamos. Pero digo, hostia, lo suyo sería entrar. Y está cerrado, pero entonces contacté con el ayuntamiento de ese pueblo, en un pueblo pequeño, y dije, al ser pequeño tendré más opciones de hablar con alguien que me responda. Sí. Y pregunté si había una posibilidad de entrar en esa mina. Me dijeron que era privada y que estaba cerrada al público, pero que me ponían en contacto con el guarda. Y le expliqué al guarda por qué quería entrar y él habló con el propietario, me dieron permiso y quedamos un día, una hora, que estaba cerca relativamente de Angoulême, a 120 kilómetros. Sí. Y cuando... O sea, esto lo hice unos meses antes de ir a Angoulême, y cuando fui a Angoulême, pues me fui directo allí, quedé con el guarda, entramos en la mina, me hizo una visita de toda la mina, incluso encontré un graffiti grabado en la piedra de un español, J. Ruiz, en 1939, con lo cual supe que esa sala ya estaba terminada en esos tiempos. O sea, yo no sabía cuáles de las salas estaban hechas y cuáles no, pero vi que estaba bastante avanzada. Y ahora cuando la dibujé, pues las paredes son como son en realidad. O sea, es una cosa que nadie lo puede saber porque no se puede entrar en esa mina, nadie puede saber si lo he hecho bien o no, pero yo sí lo sé. yo sí sé que eso era así, y me sirvió, por ejemplo, para saber que allí dentro hacía frío. Normalmente en las cuevas siempre hay una temperatura constante, pero en esa no, en esa hacía frío y humedad. Y Joder. Eso, claro, eso luego lo reflejas en los dibujos también. Vamos, estoy haciendo un trabajo que normalmente no hace falta hacerlo para hacer un cómic, con menos es suficiente, pero para mí esto es el kit de este cómic, es usar la vida en una cosa que quieres hacer. Y claro, esto yo lo quiero hacer y lo estoy disfrutando. Y además estoy disfrutando de ver que he conseguido los medios para hacerlo, y encima la guinda del pastel es que más de 1000 personas ya lo están comprando antes de que salga el libro. O sea que encima he conseguido llegar al público. Claro, esa parte, ¿no? De decir, voy a contar la historia que es muy personal porque es parte de tu familia, no es una cosa que cuenta tu abuelo. Despierta el interés en gente, en mucha gente en este caso, ¿no? Y que lance a apoyar el proyecto antes de ser publicado y estar ahí detrás, ¿no? ¿Tu familia qué piensa de esto, si se puede saber, en plan, no sé, en general, entornos, primos, hermanos o tal? Todos están súper contentos porque mi abuelo es que fue una persona realmente muy especial y además nosotros tuvimos mucha relación con él porque en verano él alquilaba un piso en la playa y se llevaba a todos los nietos, vivíamos con él en verano. A mis padres los veíamos los domingos, que era cuando no trabajaban. Y claro, nos criamos 2 meses cada año con él. Claro. Y era una educación completamente diferente de la nuestra casa. Y claro, eso te enriquecía, ¿no? Y él todo el día estaba contando batallitas, pero era un tío que era muy animoso y muy, muy alegre. Y no te esperabas que hubiera vivido todo eso. Bueno, nosotros sí, porque nos lo contaba. Pero... Y bueno, todo el mundo que lo conoció están súper contentos de este homenaje y están deseando leerlo.
Porque claro, es que ni siquiera las personas cercanas sabían todo. Hasta que no leímos el cuaderno, él no contaba desgracias, él contaba siempre cosas divertidas de la guerra. Mi madre quería ir a la guerra cuando era pequeña. A ver, también es verdad de lo que tú dices, ¿no? Las formas en las que tú cuentas, dependiendo de la persona, ¿no? A un niño, por ejemplo, el contarle las partes, por así decirlo, más crueles, porque al fin y al cabo es una guerra, pues como que intentas suavizarlo de alguna manera, de enmascararlo. Bueno, no te creas, ¿eh? No te creas que se cortara mucho. A nosotros nos contaba que la primera noche con 17 años, cuando subió a Guadarrama, al frente, se pusieron a dormir en una cuneta de 2 en 2 para compartir las mantas, porque aunque era agosto hacía frío. Y él allí perdió a su hermano y se acostó con otro. Y cuando se levantaron por la mañana, que el otro no se levantaba, le hizo así para despertarle y vio que no tenía cabeza. Hostia. Y esto nos lo contaba cuando éramos niños, o que la oruga del tanque se atascaba y era que tenía una cabeza de caballo ahí entre las ruedas. Eso no lo has dibujado, ¿no? Eso no lo he dibujado, eso está escrito. Eso está escrito, vale. Cada niño que se lo imagine como nosotros nos de una forma. Sí. Pero bueno, lo que dices del tono, el tono que predomina en esta historia no es la tragedia ni el drama, es la aventura. Porque mi abuelo era aficionado a las novelas de aventuras, se sabía de memoria Tarzán de los monos. Bueno, es que él allí en los campos de concentración las contaba, las historias estas. Porque allí cada uno hacía lo que podía para que no estuvieran aburridos, ¿no? Y mi abuelo encima, cuando pasó a Francia, tenía 19 años, y claro, su juventud, que tiene ganas de ver mundo y todo eso, y su afición a las novelas estas, pues le hicieron vivir todo esto como una gran aventura. Y cuando lo escribió, ese es el tono que tiene. Que a ver qué va a pasar, a ver cómo solucionamos este problema. No está ni abatido, ni melancólico, ni nada de eso. Es una aventura constante. Es una cosa también que acabo de recordar, por ejemplo, ¿no? Que por hacerlo con alguna comparativa, en este caso, de la película La vida es bella, que aunque sea todo un recorrido de la guerra, de perder gente, de tal, como un personaje se invente una historia para que el niño, desde su punto de vista, lo vea como si fuera un juego, ¿no? Una aventurilla. Y como eso pueda llegar también a distintos públicos, ¿no? Porque por una parte vemos la parte como lo vería un adulto, ¿no? Que están matando gente, que es una guerra, que hay muchas cosas muy crueles, y mientras tanto vemos la perspectiva del niño, que lo ve todo como una aventura, un juego, y en el que hay niveles que se tienen que ir pasando, ¿no? Y en este caso, es curioso bastante, es muy curioso. Coméntanos un poco también el tema, por ejemplo, de las distintas alternativas que podamos tener por aquí. Bueno, cuando haces una campaña de Berkami, la gente puede comprar el libro, pero para eso necesitas vender muchísimos para conseguir el presupuesto, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es ofrecer recompensas alternativas para que la gente que quiera y pueda gastar más dinero o apoyarte con más dinero, tú le das algo más a cambio, ¿no? Y yo siempre intento darle más de lo que ellos me dan a mí. O sea, que intento dar cosas que valen más de lo que cuestan. Y he hecho pues combinaciones de libros que ya tenía hechos, y luego packs para librerías o para quien quiera. La gente que quiera, aunque no sea una librería, quiera comprar más libros porque quiera regalárselos a ciertos amigos que ellos ya saben, o conocidos o lo que sea, pues hay descuentos. Y sobre todo lo que hice, que por otras campañas he visto que funciona muy bien, es algunos regalos para todos los que han participado, una vez que lleguemos a una cierta meta, ¿no? Por ejemplo, la gente que ya estaba dispuesta a comprar un libro por 20 euros, porque el envío es gratis y te va a costar lo mismo que en la tienda, pero sabe que gracias a esa aportación puede existir el libro, y si no, a lo mejor no existe, pues ya están contentos. Pero si encima les das algo más, pues más contentos aún, ¿no? Y luego hay otra gente que no está muy convencida, pero se convencen porque al final les sale mucho más barato por los regalos extra que se incluyen con el libro. Ahora que hemos superado los 1000 participantes, voy a regalar a todos los que hayan participado y los que participen en los 9 días que quedan una lámina que será exclusiva, solamente será para los participantes en este Berkami, numerada y firmada, un marcapáginas y el envío gratis,
y lo más chulo es un libro de 48 páginas de documentación que es como para ampliar y enriquecer la lectura de las 5 banderas. Por ejemplo, cuando sale un tanque en una viñeta, no te pongo qué tanque es. Esto es una cosa que me planteé durante mucho tiempo, cómo hacerlo, porque yo estaba averiguando muchas más cosas de las que salen en la historia, pero si las metía ahí, estaba entorpeciendo la narración. Por ejemplo, cuando llegan a una frontera, me gustaría explicar qué frontera es, que sigue siendo, que actualmente está igual que estaba, qué carros son, porque yo lo he tenido que buscar, he tenido que ver dónde va cada tornillo para dibujarlo, y todo eso es una información que yo he aprendido que no se la puedo dar al lector. Y en cambio, a través de este libro sí lo puedo hacer. Comento en cada página cosas de documentación. Por ejemplo, cuando sale el carro T-26, en la historia no pone que es un T-26, solo pone que es un carro de combate, pero en el libro este te aparece que el carro es un T-26, todas las características técnicas, dónde se fabricó, bajo qué patente, todo esto. Y así lo estoy haciendo con todas las cosas que me parecen reseñables, por ejemplo, de los campos de concentración, cómo funcionaban, cómo eran las barracas, quién las fabricaba, todo lo que a alguien como yo, que tenía curiosidad por saber cómo fue aquello, le puede satisfacer su curiosidad. Y claro, es que es un trabajo que ya he hecho, lo tuve que hacer previamente a dibujar el cómic, y no quería que se desperdiciara. Pero como aliciente para que la gente participe, este libro solamente se va a regalar, no lo voy a vender ni va a estar en las tiendas, excepto las tiendas que hayan comprado a través de la campaña de Berkami. Sí. Por ejemplo, una tienda compra 10 libros para sus clientes van a tener el cómic, más el marcapáginas, más la lámina y más el libro de documentación. O sea, por 20 euros se va a llevar algo que vale mucho más de 20 euros. Claro. Es lo que yo pretendo con la editorial, siempre darte más de lo que das tú. De lo que das tú. Bueno, pero es y claro, por eso no me hago rico. No, es un aliciente importante en el que se agradece mucho y yo creo que los lectores o la gente que conoce tu trabajo pues lo va a agradecer, ¿no? Porque lo que dices tú, entiendo que más adelante el libro estará también distribuido, ¿no? Y estará en general en todas las librerías que lo quieran pedir, pero no va a ser lo mismo. Esto es por lo que se hace este tipo de campañas también, ¿no? El poder ofrecer a la gente y recompensarle de alguna manera el haber confiado desde el principio en el proyecto. Exacto. Y que tengan ese tipo de extras, ¿no? Que pueden complementar en este caso el trabajo o la historia, como dices tú, todo el material que has recopilado de investigación y de tal, poder tenerlo también junto al cómic y la historia que va a poder disfrutar el lector. Y yo sé que hay mucha gente que no quiere participar en el Berkami, o sea, se quedan en stand-by. Ellos saben que hay la campaña y saben que el libro puede no existir si no recibe el apoyo suficiente, ¿no? Y hay mucha gente que se queda para lo último y dice, bueno, si lo necesita aportaré, pero si lo consigue, pues yo prefiero comprarlo en la librería de mi barrio para que la librería siga abierta, que siga teniendo clientes y siga teniendo ingresos. Y claro, yo lo comprendo eso, por eso quiero dar la posibilidad de que la librería también pueda participar y esa persona que me hubiera apoyado, pero solamente si hacía falta, también pueda tener estos premios. Claro. Yo hace mucho que ya veo que los distintos proyectos de Berkami, crowdfunding y tal, también ahora tienen la opción de librerías, porque o sea, no recuerdo fecha exacta ni mucho menos. Normalmente siempre las campañas iban directamente a que solo puedas pillar, por ejemplo, un ejemplar concreto y alguna recompensa concreta, pero ya desde hace mucho también se ha abierto la opción a librerías y que puedan pillar un pack, ¿no? De 10, 15, 20 ejemplares y que sean parte también de eso, ¿no? Porque toda aportación yo creo que en este tipo de iniciativas de proyectos suma. Y si también involucras, por así decirlo, ¿no? Esa parte de la librería, yo creo que también, pues bueno, puede llegar a más gente, ¿no? Porque cada librería, claro, como dices tú, pues tiene sus clientes, los que Exacto. siempre están pendientes. Oye, ha llegado alguna cosa nueva, hay alguna novedad interesante y tal. Y ahí también pues influye un poco la labor del librero y decirle, oye, mira, pues hay un proyecto, hemos participado en la campaña y lo vamos a tener en la tienda disponible. Y también es una opción de llegar a que más gente conozca. Y luego incluso, aunque no sea vía librería, sino vía directamente del lector, participe en el próximo proyecto directamente y es totalmente viable y bien en general, creo yo. Vamos. Sí, es que
Yo cuando antes he dicho que el autor se lleva solo un 10% del libro, hay que pensar que cuando sale un libro, la librería que vende el libro gana algo con ese trabajo que has hecho tú. La distribuidora que lo lleva con el camión allí también gana algo con un trabajo que has hecho tú. La editorial también gana algo con un trabajo que has hecho tú. Y eso a mí me enorgullece. O sea, que tanta gente gane dinero gracias a algo que yo he hecho, pues yo estoy súper contento. El problema que hay actualmente en España es que el que lo hace no tiene un mínimo para hacerlo. Claro. Y todos desde el primer libro vendido ganan algo. Y el autor no gana hasta que no ha vendido a lo mejor 10.000 libros. Claro. Ese es el problema. Y ese es el único problema. Pero el hecho de que yo gane solo un 10% por libro no me parece mal. O sea, me parece muy bien que de un trabajo que yo haya hecho mucha gente pueda sacar beneficio. Incluido el lector. Que el lector es el que aporta dinero, pero también no obtiene un beneficio porque si él le parece justo el precio es porque va a obtener un beneficio mayor con esa lectura que el dinero que acaba de gastar. Claro, eso sí. Por aquí nos deja un mensaje Ezcoy que pone: qué ganas de tener en mis manos este pedazo de obra. Y luego hace, entiendo, una propuesta. Sería estupendo que hubieses puesto una opción con un dibujo original tuyo. Menciona la editorial Grafito, suele poner esta opción en los presentes de algunos de sus cómics. Esta opción no la valoras, ¿no? A mí me cuesta mucho desprenderme de mis originales porque me cuesta mucho hacerlos y los recuerdo toda la vida. O sea, yo tengo los originales que hacía con fanzines, los veo y me acuerdo qué música estaba escuchando mientras lo dibujaba y todo eso. Yo, cuando me deshaga de los originales será porque ya valen mucho dinero y lo necesito o para jubilarme, porque mi intención con este proyecto y con todos los que estoy haciendo es conseguir que se financie solo con la venta de libros. De libro. Lo de los extras que puedan, el dinero extra que puedas conseguir vendiendo originales, para mí es algo que tiene que ser independiente de esto. Porque si el libro se financia porque estás vendiendo tu patrimonio, pues el libro no se ha financiado. Ya. Lo estás financiando tú. Entiendo. Decían por aquí eso, pero bueno, al fin y al cabo, oye, hay que disfrutar de la obra y si algún día llega el que, sí, algún día que vendan los originales o hagas una exposición súper tocha y ahí la gente pueda hacerse con alguno, pues mira, ya se verá más adelante. Pero bueno. Pues nada, Pau, no sé si quieres comentar alguna cosilla más, que ya te he tenido secuestrado casi una orilla, creo. No, ha sido muy interesante. O sea, lo único que puedo comentar es darte las gracias por esta entrevista, porque tú lo sabes, cuando haces una campaña lo peor que puede pasar es que la gente no se entere. No, todo lo que se puede hacer para darlo a conocer a más gente, pues para mí yo te estoy muy agradecido. Nada, yo para mí, ya te digo, me hace mucha ilusión que te pases por el canal porque, o sea, me gusta mucho tu trabajo, de verdad. Si no lo haría, te lo digo así. En plan de, me gusta mucho tu trabajo y además, como hemos comentado al principio, no la forma anecdótica que coincidimos. Digo, yo tenía que hacerlo, Había que desquitarse. Sí, era como, mira, lo tengo que hacer sí o sí y nada. A la gente, pues que sepa que aún quedan 9 días de campaña, que está activa en Verkaming, que bueno, tenéis a Pau ahí en las redes sociales también para poder acceder. Lo dejaremos en la descripción del vídeo también directamente el enlace al Verkaming, para que si alguno se quiere animar a participar aún, pues queden unos días y a partir de ahí pues esperemos que poder disfrutar del cómic antes de que finalice el año, que en principio está previsto en noviembre. Si todo va bien, o sea, si no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a imprenta, que ya sabemos que puede siempre pasar los plazos que suelen haber, sobre todo por esas fechas, que es Navidad, ya sabemos, campañas, publicidad, las imprentas están a tope y tal, pero en principio no debería de haber ningún problema y podremos disfrutar, si todo va bien, pues del cómic antes de que finalice el año. Y como te comenté también, pues, si te vemos por ahí por algún evento, por algún salón del cómic, por alguna librería, pues entiendo que ya lo comunicarás en redes sociales para la gente que pueda acercarse y disfrutar.
Ahora llevo ya demasiado tiempo enclaustrado dibujando y ya me dan ganas de un poco de vidilla social. Y disfrutar, ¿no? Eso siempre es bueno, ¿eh? Que luego compartir ahí, e incluso también con compañeros de la profesión, ¿no? Tú que conoces también a unos cuantos, ¿no? Que puedan ver tu trabajo y también comentarte y darte ese feedback, ¿no? Que bueno, en Barcelona... Sí, es que esto es uno de los hándicaps de nuestro oficio, que en el teatro sales, haces una gracia y te das cuenta si funciona o no porque el público se ríe. Claro. Y en cambio nosotros nos tiramos un año solos trabajando y luego si no vas a una librería a firmar libros que el público, que puedas hablar con los lectores, no sí, es difícil. Eso es ahí donde por así decirlo ves el esfuerzo que has supuesto, no tanto tiempo de curro, se ve recompensado de una forma diferente, ¿no? El público, el lector que tenga unas palabras, no como has mencionado al principio cuando te dijeron lo de Baboon, que alguno ha llorado incluso con el inicio de la historia y tal. Pues bueno, es otro tipo de recompensa, ¿no? También, al fin y al cabo, como autor, creo yo. Sí. Así que nada, voy a ver si voy a dejar de compartir pantalla de aquí. Nada, lo dicho, chicuelos, la campaña sigue activa, todavía quedan 9 días, si alguno quiere participar, pues bueno, ya sabe que tiene ahí las distintas opciones, que también hay la opción del cómic nuevo junto, bueno, con los que ya habéis visto, ¿no? Como Baboon, como Curtis Hill y tal, o sea que puede ahí hacerse con ello y aportar a la campaña. Lo dicho, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí un ratillo a comentar, a charlar o a escucharnos simplemente. Luego lo tendréis esto subido al canal de YouTube y también en la plataforma de iVoox, en la versión de podcast. Y Pau, de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí y nada, cuando quieras estás más que invitado por aquí a pasarte a comentar lo que tú quieras de la editorial, de tus trabajos o simplemente a charlar de cómic, así que muchas gracias, de verdad, por pasarte por aquí. Vale, pues muchas gracias a ti y bueno, y a todos los que nos están escuchando. A todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán, así que nada, chicuelos, nosotros nos vemos y ya comentaremos qué más cosas hay preparadas para más adelante, así que nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?